Mi padre me miró y me dijo, este desertor me ha quitado el apetito. Más tarde, el marido de mi hermana me preguntó por mi trabajo. Y nunca olvidaré la expresión del rostro de mi padre cuando les dije el nombre de mi empresa. Ahora tengo 32 años. Pero esto sucedió el invierno pasado, justo antes de Navidad, cuando mi hermana decidió organizar la cena familiar anual en su casa. Técnicamente, era la casa de ella y su marido, pero todos sabíamos quién pagaba qué. Mi familia no es de las que dan abrazos cálidos. Crecer en esa casa significaba aprender a esquivar el sarcasmo mejor que las pelotas y a minimizar tus victorias para que nadie pensara que te estabas jactando. Mis padres no eran crueles de forma obvia. Ni huesos rotos ni despensas vacías, pero sabían cómo minarte poco a poco, en silencio, constantemente. A veces me pregunto si habría sido más fácil si simplemente me hubieran gritado a la cara como padres disfuncionales normales. Abandoné la universidad cuando tenía 20 años. Ese es el titular al que se han aferrado desde entonces. No importa que me fuera porque el negocio que inicié en mi dormitorio explotó de repente y no pude gestionarlo entre los exámenes parciales. No importa que vendiera esa empresa 5 años después por una cantidad que todavía no he procesado del todo. Para ellos, renuncié. No pude hacerlo. Soy el cuento con moraleja de la familia. Cada vez que mi nombre sale a colación, le sigue ese largo suspiro. El que dice, imagínate si se hubiera quedado en la escuela. Rara vez voy a estas cosas. La última vez que aparecí en una cena navideña, mi madre me preguntó si todavía estaba averiguando cosas. Acababa de conseguir un contrato importante con el gobierno. Recuerdo mirarla al otro lado de la mesa, con el tenedor en el aire, preguntándome si realmente no lo sabía o simplemente no le importaba. De cualquier manera, me quedé en silencio. Aprendí que es más fácil así. Menos fricción, menos tentación de recordarles quién soy realmente. Pero esta vez se sintió diferente. Mi hermana Cara me llamó personalmente para invitarme. Ella siempre fue la pacificadora mientras crecía, tratando de equilibrar mi silencio melancólico y el juicio ostentoso de nuestros padres. Dijo que me extrañaba, que no era lo mismo sin mí, que al menos debería venir a por el postre, si no a cenar. Y esta parte me hizo dudar. Dijo que papá se había ablandado, que lo estaba intentando. Contra mi mejor juicio, dije que lo pensaría. Luego la semana siguió su curso y pensé, ¿por qué no mostrar la cara, comer un poco de pastel, irme antes de que alguien se pusiera demasiado entrometido? Llegué a su entrada 10 minutos tarde. No lo suficiente para armar un escándalo, pero sí para evitar los discursos de apertura. Las luces del interior brillaban cálidas y doradas. Y por un breve segundo, casi creí que esta vez sería diferente. Pero entonces la puerta se abrió con un crujido y papá me vio antes que nadie. No sabía que dejaban entrar a los desertores aquí. Ni un hola, ni una sonrisa, solo eso. Podría haberme ido en ese mismo instante, vuelto a mi coche y marchado. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y silenciosa desafío, me hizo quedarme. Quizás quería ver hasta dónde llegarían esta vez. Quizás simplemente estaba cansado de huir de personas que nunca se molestaron en alcanzarme. El comedor estaba abarrotado. Mesas largas que se extendían casi de pared a pared, cubiertas con decoraciones beige y doradas, del tipo que gritan, esto solo lo usamos para visitas. Todos los asientos estaban ocupados, excepto el de la esquina. Pasé junto a primos que no había visto en años. Sus hijos pegados a las tabletas. El olor a canela y pavo era denso en el aire. Mi madre apenas me miró, solo dijo, oh, viniste y volvió a su conversación sobre la boda de otra persona. Me senté en silencio, observando. Me había vuelto bueno en eso a lo largo de los años. Mi primo Ben hablaba en voz alta sobre su ascenso en alguna empresa de seguros. Su esposa intervino, recitando prácticamente su currículum. Todos asintieron, felicitaron, brindaron. Yo picoteé los panecillos. Nadie me preguntó nada, lo cual, sinceramente, fue un alivio. Luego, durante la segunda ronda de vino, alguien chocó su copa y dijo, es hora del control familiar de carreras. Se suponía que era una broma, más o menos. El tío Ron lo empezó hace años y se quedó. Cada persona daba una rápida actualización de lo que estaba haciendo.
Ascensos, nuevos trabajos, incluso despidos. Todo formaba parte del ritual. Los adultos fingían que era desenfadado, pero se podía sentir la tensión aumentar a medida que pasaba por la mesa. Mi turno llegó el último. Kara intentó saltarme, pero el tío Ron se rió y dijo, «Y Elliot, sigue persiguiéndole el sueño». Levanté la vista de mi bebida. Sí, dije, sigo persiguiéndolo, con unas risitas. Mi padre sonrió con suficiencia. Fue entonces cuando el marido de Kara, Matt, se inclinó. Él es nuevo en la familia. Se casó con mi hermana hace unos años. Un buen tipo, de tipo corporativo. Nunca habíamos hablado realmente. ¿Dónde trabajas, por cierto? Preguntó casualmente, como si no esperara mucho. Hice una pausa, pensé en mentir, pensé en decir que era consultor o algo vago, pero estaba cansado. Cansado de minimizar, cansado de fingir. Le dije el nombre de la empresa. Él parpadeó, luego me miró como si acabara de hablar mandarín fluido. Espera, dijo lentamente, entrecerrando los ojos. Tú eres mi CEO. La sala se quedó en silencio. Quiero decir, en un silencio sepulcral. Los tenedores dejaron de moverse. Incluso los niños levantaron la vista, y esa fue la primera vez que me di cuenta. Nadie aquí lo sabía. Ni siquiera Kara. Lo miré inexpresivo. Sí, qué mundo tan pequeño. Se rió una vez, corta y aguda. ¿Estás bromeando? No lo estaba. El silencio se estiró de nuevo. La cara de mi padre cambió. Confusión, luego negación, luego algo más difícil de leer. Mi madre parpadeó como si hubiera oído mal. El tío Ron se aclaró la garganta. Nadie dijo una palabra. Alargué la mano hacia mi vaso, sorbí una vez y dejé que la tensión continuara. Pero eso fue solo el principio, porque en el momento en que Matt sacó su teléfono y me verificó debajo de la mesa y lo confirmó, la dinámica de la habitación comenzó a desmoronarse. Y créeme, aún no había llegado al postre. Matt me miró como si estuviera tratando de reescribir todo lo que creía saber. La pantalla de su teléfono brillaba debajo de la mesa mientras se desplazaba, sin duda, por el sitio web de la empresa, tal vez incluso nuestra página de LinkedIn. No necesitaba mirar. Sabía lo que encontraría. Mi nombre estaba allí en la lista de ejecutivos. CEO, cofundador, el título del que todos se habían burlado, si es que sabían que existía. Volvió a levantar la vista, el rostro ruborizado, las cejas levantadas como si todavía estuviera procesando la información. Eres Elliot Hawthorne, murmuró lo suficientemente alto como para que mi hermana lo escuchara. Como en ese Elliot Hawthorne. Kara se giró hacia él, confundida. Espera, ¿de qué estás hablando? Pude sentir todas las miradas sobre mí ahora. Todos los primos, los cuñados, incluso los hijos de los primos segundos. Algunos fingían seguir comiendo. La mayoría ni siquiera parpadeaban. Matt soltó una media risa como si todavía esperara que dijera que estaba bromeando. Él es dueño de la compañía para la que trabajo, toda la compañía. Lo he visto en reuniones generales, pero pensé que... Se interrumpió, claramente tratando de reconciliar al yo sentado al final de la mesa con un abrigo de segunda mano y botas gastadas con la pulcra voz ejecutiva que había oído en las conferencias telefónicas. Kara parpadeó. Espera, tú diriges esa compañía. Nunca me lo dijiste. Me encogí de hombros. Nunca preguntaste. Ella se reclinó lentamente, absorbiéndolo. Matt negó con la cabeza, y pude darme cuenta de que le estaba cayendo encima que la oveja negra incómoda de la familia de su esposa, a quien nadie apenas reconocía, era quien firmaba sus cheques. Papá se rió, pero no fue una risa de alegría o sorpresa. Fue ese bufido seco y sibilante que usaba cuando el éxito de otra persona lo ponía incómodo. ¿Y qué? Eres dueño de una empresa de tecnología, eso no significa que realmente hagas algo. Hoy en día, cualquiera con un portátil se cree un CEO. Ahí estaba. La desviación, el desprecio. Lo había visto venir. La empecé en mi dormitorio, dije con calma. Salimos a bolsa el año pasado. Mamá finalmente se unió. Bueno,
Ciertamente nunca lo mencionaste antes. Podrías haber dicho algo en lugar de dejar que todos asumieran. ¿Asumir qué?, pregunté, sin molestarme en ocultar el tono cortante de mi voz. ¿Que era un fracasado? ¿Qué había fallado? Silencio. No corregí a nadie porque ninguno de ustedes preguntó nunca. Ustedes decidieron quién era yo hace años, y cualquier cosa que no encajara con esa versión simplemente no existía. No había planeado decir eso, pero una vez que empezó a salir, no pude parar. Papá dejó el tenedor, su tono se agudizó. No te pongas dramático. Si te tratamos diferente, es porque eras diferente. Dejaste la escuela. Dejaste de llamar. No querías formar parte de la familia. No, dije, con voz firme. Simplemente me cansé de que me trataran como una broma, como si mi camino no contara porque no era el que ustedes eligieron. La energía en la habitación cambió. Cara bajó la mirada a su regazo, visiblemente incómoda. Algunos tíos intercambiaron miradas. Matt todavía me miraba como si acabara de descubrir un animal raro, pero el momento no duró. El tío Ron intervino, tratando de suavizar las cosas con una risa falsa. Bueno, mira eso. Quizás ahora puedas comprarnos unas vacaciones a todos, ¿eh? Ya que eres un pez gordo. Algunas personas rieron, aliviadas de romper la tensión. Pero eso hizo que algo se tensara en mi pecho porque siempre era así. En cuanto las cosas se ponían serias, lo convertían en una broma. Desviar, eludir, seguir adelante. Excepto que esta vez, no quería seguir adelante. Podría, dije, pero no lo haré. Eso captó su atención. No estoy aquí para impresionar a nadie. Vine porque Cara me lo pidió. Pero si todo lo que van a hacer es fingir que esto no es un patrón, les ahorraré el problema el próximo año. Papá resopló de nuevo. Ahí va. Siempre tan sensible. Y fue entonces cuando sucedió. El punto de ruptura. Matt, aún sosteniendo su teléfono, se aclaró la garganta. En realidad, tengo algo que decir. Todos se giraron hacia él. He estado trabajando en la compañía de Elliot durante 3 años. Él la construyó desde cero. Tuvimos despidos durante la pandemia. Y él personalmente se aseguró de que nadie de mi equipo perdiera su trabajo. Ni siquiera sabía quién era él en ese momento, pero ahora que lo sé. Creo que esta es la primera vez que veo a alguien ocultar su éxito por cómo reaccionaría su familia. Se giró hacia Cara. Cariño, ¿cómo no lo sabías? Cara parecía a punto de llorar. Él nunca habla de trabajo. Pensé que solo hacía trabajos de freelance. Eso me dolió más de lo que esperaba. No hablé de ello, dije en voz baja, porque no quería que me acusaran de presumir de nuevo. Papá resopló. ¿Crees que somos el problema? Siempre has pensado que eras mejor que nosotros. No, dije, esperaba que estuvierais orgullosos de mí, pero finalmente me di cuenta de que eso no iba a suceder. Me puse de pie. No de forma dramática, solo lo suficiente para indicar que había terminado de estar arrinconado en la mesa de los niños mientras los adultos fingían. He trabajado duro, dije. Realmente duro, pero nunca ha sido suficiente para esta familia. Podría curar el cáncer y aún así diríais que debería haber vuelto a la universidad. Mamá abrió la boca para responder, pero levanté una mano. Ya no voy a hacer esto. No me voy a encoger para que os sintáis cómodos. Luego me volví hacia Cara. Gracias por invitarme, pero creo que me he quedado suficiente tiempo. Cogí mi abrigo y me dirigí hacia la puerta. Y fue entonces cuando llegó la traición. Espera, dijo Cara. Su voz se quebró. Me volví. Sostenía algo detrás de su espalda. Una pequeña caja envuelta. Iba a darte esto más tarde. Es de todos. Me la entregó. La abrí. Era un libro de autoayuda. Encontrar el éxito después del fracaso. Cómo reconstruir cuando has tocado fondo. Lo miré, luego la miré a ella. ¿Todos lo elegisteis juntos? Ella dudó. Fue idea de papá, dijo. Dijo que quizás te ayudaría a retomar el rumbo.
La sala se quedó en silencio de nuevo. Incluso Matt parecía horrorizado. No dije nada. No lo tiré. No grité. Simplemente dejé el libro sobre la mesa, me di la vuelta y salí. Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, oí a papá decir, «¿Ves? Ni siquiera puede tomar una broma». Esa fue la última vez que hablé con alguno de ellos, al menos por un tiempo. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos se dio cuenta, es que sus palabras esa noche, la forma en que se rieron del regalo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió, porque ya no era el desertor. Era su jefe, su futuro propietario, su historia de éxito no reconocida. Y por una vez, no iba a dejar que ese poder se desperdiciara. Cuando salí al frío, no me sentí poderoso. No me sentí engreído o victorioso o ninguna de las cosas que uno se imaginaría después de soltar una bomba de verdad como esa. Simplemente me sentí vacío. El aire nocturno me envolvió como una manta húmeda, y aún podía escuchar ecos de risas y el tintineo de los cubiertos a través de las ventanas detrás de mí. Uno pensaría que salir así, en sus propios términos, con su dignidad intacta, se sentiría como libertad, pero no fue así. Todavía no. Se sintió como salir de una casa en llamas solo para darse cuenta de que habías dejado pedazos de ti mismo dentro. Me senté en mi coche un buen rato, con el motor en marcha, los dedos apretando el volante. Pensé en conducir directamente a la oficina. Pensé en enviarle un mensaje de texto a un viejo amigo. Pensé en la cara de cara cuando me entregó ese libro, como si ella pensara sinceramente que me ayudaría. La cosa es que, cuando alguien te entrega un libro titulado Encontrar el éxito después del fracaso, no es solo un regalo de broma. Es un mensaje, envuelto en papel navideño y 4 sonrisas. Uno que dice, no te vemos. No te escuchamos. Seguimos pensando que fracasaste. Y supongo que les creí. En algún lugar muy profundo, incluso después de todos los contratos y titulares y celebraciones de OPV, todavía estaba ese niño inseguro sentado en la última fila, desesperado por un gesto de aprobación que nunca llegó. Esa noche no dormí. Di vueltas por mi apartamento, inquieto, reviviendo toda la cena como un drama judicial. Las caras, el silencio, la forma en que papá dijo ni siquiera puede tomar una broma. Como si yo fuera el que estaba haciendo las cosas incómodas. Pensé en llamar a Cara, pero ¿qué había que decir? Gracias por el libro, por cierto. También pensé en Matt. Qué rápido pasó de la incredulidad al silencio. Como si una vez que la novedad se disipó, recordó quién se suponía que debía ser en la jerarquía familiar y se ajustó en consecuencia. Por la mañana, algo dentro de mí había cambiado. No me desmoroné exactamente, pero me retiré. Dejé de responder a los correos electrónicos que no necesitaban respuestas urgentes. Dejé de aparecer en las llamadas opcionales. Todavía dirigía la empresa, claro, pero comencé a dejar que otros tomaran el protagonismo. Delegué más. Empecé a aparecer en jeans y sudaderas con capucha en lugar de los blazers a medida que solía usar como armadura. La gente lo notó, pero nadie dijo nada. Supongo que cuando eres el CEO, la gente asume que siempre tienes el control, incluso cuando te estás desmoronando. Pero no me estaba desmoronando por imprudencia. Me estaba despojando, quitándome capas que no me había dado cuenta de que llevaba puestas. Dejé de ir al gimnasio, empecé a pedir más comida a domicilio, las noches se confundían con las mañanas. Y me encontré releyendo viejos diarios, viejas presentaciones, incluso algunos de mis ensayos universitarios. Buscando el momento en que me convertí en ese tipo, el que mis padres solo podían describir con decepción. Y en algún lugar de ese desorden, encontré algo que había olvidado. Una carta. Era de mi profesor de primer año, impresa y doblada en cuartos. Una respuesta a un correo electrónico que le había enviado justo después de abandonar. En ese entonces, le había escrito para disculparme por hacerle perder el tiempo, por no terminar las cosas, por no ser lo que él pensaba que podía ser. Su respuesta había sido corta. Elliot, no eres un fracaso. Simplemente has superado la habitación. Da miedo, pero eso no es lo mismo que renunciar. Sigue construyendo. El resto te alcanzará eventualmente. Debí haber leído esa carta 5 veces seguidas. Y en la sexta, algo dentro de mí hizo clic.
No había fracasado. Había evolucionado. Mis padres no querían evolución. Querían obediencia, previsibilidad, una versión del éxito que se pareciera a un título enmarcado, un cubículo, una hipoteca antes de los 30. No sabían cómo procesar a alguien que se saltó todo eso y aún así salió adelante. Pasé las siguientes semanas haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo. Me desconecté, no de la compañía. Todavía participaba en reuniones clave y consultaba con los ejecutivos, pero me desconecté del ruido, las expectativas, la presión de probar algo a cualquiera. Caminé más, exploré librerías por las que siempre había pasado pero nunca había entrado. Volví a escribir un diario, no de una manera performática de autocuidado, sino honesta y desordenada. Incluso compré una vieja máquina de escribir en una tienda de segunda mano y golpeé páginas solo por el sonido. Y lentamente, la niebla comenzó a disiparse. Empecé a asesorar a algunos jóvenes emprendedores en mi tiempo libre. Chicos que me recordaban a mí, inteligentes, con garra y totalmente sin el apoyo de las personas más cercanas a ellos. No lo hice por fama o ego. Lo hice porque quería que alguien más escuchara, no estás roto. Simplemente no encajas en el molde, y eso está bien. Uno de ellos, un joven de 19 años llamado Jordan, había creado una aplicación móvil tosca y apenas funcional, pero que tenía corazón, una visión real. Le ayudé a pulir el discurso, lo conecté con algunos inversores ángeles, y antes de darme cuenta, había recaudado su primera ronda. Verlo tener éxito me hizo sentir mejor que cualquier cosa que hubiera hecho en meses. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. No solo estaba reconstruyendo mi autoestima. Estaba redefiniendo lo que el éxito significaba para mí. No eran solo titulares e ingresos. Era un legado. Era ser la persona que necesitaba cuando era más joven. Era construir algo que me sobreviviera. No solo una compañía, sino un sistema de creencias, un modelo que no exigía que te conformaras para ser digno. Mientras tanto, la familia permaneció en silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto. Cara envió un mensaje de espero que estés bien a mediados de enero, pero no respondí. No porque estuviera enojado, sino porque estaba cansado. Cansado de ser el único que hacía el trabajo emocional. Luego, un día de febrero, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje de recursos humanos. Al parecer, Matt había solicitado un traslado. Algo sobre un conflicto de intereses y dinámicas familiares incómodas. No lo detuve. Ni siquiera respondí. Lo dejé pasar a través de mí como el viento a través de una ventana agrietada. Pero el momento fue interesante porque solo 2 días después, recibí una carta certificada por correo. Era de mis padres. Más exactamente, era de su abogado. Vendían su casa y me ofrecían la primera oportunidad de comprarla a un precio familiar generoso antes de ponerla en el mercado. Me reía a carcajadas, no porque fuera gracioso, sino porque eran tan ellos. Después de todos estos años, después de haberme despreciado, menospreciado cada uno de mis logros y de haberme entregado un libro de autoayuda durante la cena navideña, su primer contacto real fue una oferta inmobiliaria. No respondí de inmediato. Quería pensar, no solo en la casa, sino en lo que quería ahora. Lo que hace 6 semanas se sintió como venganza ya no se sentía así. No me interesaba demostrar un punto por orgullo, pero sí me interesaba tomar el control de la narrativa. Miré esa carta durante mucho tiempo. Luego la dejé, abrí mi computadora portátil y comencé a redactar otro tipo de respuesta. Porque la verdad es que tocar fondo no siempre es un lugar de desesperación. A veces es la base, la que reconstruyes, más fuerte, más nítida y más inquebrantablemente tú que nunca. Y esa carta, esa fue la hoja de ruta para lo que vendría después. Pero ellos no tenían ni idea de lo que se avecinaba. No contesté a la carta. No al principio. La doblé y la deslicé en un cajón junto a las cartas de rechazo de las universidades a las que nunca fui, el antiguo extracto bancario del mes en que alcancé las 7 cifras y una foto descolorida mía a los 16 años. De pie, tieso, con una camisa abotonada arrugada en la graduación de mi hermana del instituto, mientras mi padre sonreía detrás de ella como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Me quedé mirando ese cajón un buen rato. Ya no estaba enfadado, ya no. La ira se había consumido hacía semanas.
Lo que quedaba ahora era algo más frío, más centrado, preciso. Aprendí hace mucho tiempo que la venganza no consistía en gritar más fuerte o en dar más portazos. Se trataba de control, de mostrar a la gente, de forma silenciosa y metódica, que el mundo no giraba en torno a su aprobación. Esa oferta de casa no era un gesto de paz. Era un cebo. Mis padres no eran sentimentales. Si lo fueran, me habrían llamado, me habrían preguntado cómo estaba desde la cena, quizás se habrían disculpado o al menos lo habrían fingido, pero esto no se trataba de reconectar. Se trataba de conveniencia y desesperación. Hice algunas averiguaciones. Una de las ventajas de poseer una empresa que se especializa en la integración de software financiero es el acceso, no el acceso ilegal, entiéndase, pero sí las conexiones, los datos, los registros públicos, los archivos inmobiliarios, las tendencias. Unas cuantas llamadas después, tenía el panorama completo. Resulta que mis padres estaban arruinados. No en bancarrota total, pero cerca. Su fondo de jubilación había sufrido un golpe durante la última caída del mercado. Y papá, el señor trabajé duro por todo lo que tengo, aparentemente había refinanciado la casa para financiar alguna oportunidad de inversión hace 2 años. Una startup de criptomonedas sin sentido dirigida por un tipo llamado Lance con mechas heladas y una sudadera con capucha de sopifí. Fracasó. Ahora estaban tratando de vender la casa antes de que el banco empezara a llamar a la puerta. Y su propuesta a mí como primer comprador familiar tenía más que ver con saltarse las tarifas de los agentes inmobiliarios que con arreglar las relaciones. Todo encajó. El libro de autoayuda, el silencio, la repentina necesidad de reconectar por correo certificado. No querían una relación. Querían un rescate. Y fue entonces cuando supe que no solo iba a rechazar su oferta. Iba a darle la vuelta a toda la dinámica. Me senté esa noche e hice una lista. No una lista mezquina, no una fantasía de venganza de quemarlo todo. No se trataba de restregar nada. Se trataba de reiniciar la mesa. Por una vez en mi vida, yo iba a ser el que manejara los hilos. Primer paso, comprar la casa, pero no a ellos. Me puse en contacto con el banco directamente, no a través de un tercero, sino a través de alguien que había conocido hace años en una conferencia de tecnología financiera en Austin, un gerente de cuenta de nivel medio que desde entonces había sido ascendido a vicepresidente de préstamos. Después de una breve conversación, me enteré de que el embargo estaba más cerca de lo que mis padres habían dejado entrever. Esperaban vender antes de que llegara el aviso oficial, probablemente para evitar la vergüenza. Pero tuve una idea mejor. Le hice una oferta al banco. En efectivo, discretamente, a través de una empresa fantasma que ya había creado hace años para inversiones inmobiliarias. Técnicamente, era una entidad anónima. Sin vínculos con el nombre Hawthorne. El banco estaba encantado. Conseguí la propiedad por un 20% por debajo del valor de mercado. Sin drama, sin idas y venidas, solo negocios. Segundo paso, preparar el escenario. No los desalojé. Todavía no. Eso habría sido obvio. Demasiado rápido. Necesitaba que se sintieran seguros, establecidos, creyendo que habían esquivado una bala y tal vez incluso salido ganando. Así que esperé, observé, pagué los servicios públicos, discretamente me aseguré de que el correo siguiera llegando. Desde fuera, nada cambió. Pero entre bastidores, me estaba preparando. Contraté a un administrador de propiedades, alguien nuevo en mi círculo, no conectado con la empresa, que pudiera desempeñar el papel de representante del nuevo propietario. Le di instrucciones claras. Sin prisas. Que los inquilinos disfrutaran de su contrato de arrendamiento restante. Simplemente asegúrense de que supieran que la casa había sido vendida y que finalmente se le daría un nuevo uso. Cuando la carta llegó del administrador un mes después, mamá llamó a Cara en pánico. Cara me envió un mensaje de texto. Cara, ¿compraste la casa? Lo ignoré. Ella envió otro al día siguiente. Cara, creen que tú lo hiciste. No escribas. Todavía no respondí. No porque estuviera siendo cruel, sino porque quería que se quedaran con la incertidumbre, que sintieran lo que yo había sentido durante años, ignorado, desestimado, fuera del circuito. No se trataba de crueldad.
Se trataba de equilibrio. Tercer paso, reunir a mis aliados. Matt renunció a su trabajo. No dijo por qué, no tuvo que hacerlo. Recursos Humanos me lo comunicó y lo dejé pasar. Pero sí me mantuve atento a sus siguientes pasos. Resulta que aterrizó en la competencia. Una pequeña empresa, subfinanciada, apenas rentable. Algunos de sus clientes se superponían con los nuestros. Hice algunas llamadas, no para sabotearlo, no soy tan mezquino, pero quería entender el terreno de juego. Lo que aprendí fue interesante. Matt se había presentado como estratega ejecutivo en su nueva empresa, afirmando años de experiencia en la gestión de contratos importantes, lo cual no era técnicamente una mentira, pero tampoco era del todo cierto. Había usado el nombre de mi empresa en su currículum como si fuera un trampolín que había superado. No mencionó el hecho de que había trabajado 2 escalones por debajo del jefe de departamento y que nunca había estado en una sala conmigo. Eso me dio una ventaja. No la usé, no de inmediato. La archivé porque Matt era solo otro síntoma. El verdadero objetivo era la cultura que lo creó, la máquina familiar que producía expectativas y dobles raseros como un reloj. Cuarto paso, construir la nueva imagen. Volví a aparecer en conferencias, eventos para inversores, paneles de oradores. Pero esta vez, no empecé con la tecnología. Empecé con los valores. Conté historias sobre crecer en una familia que medía el éxito por títulos y puestos de trabajo, sobre sentirme un fracaso incluso mientras mi empresa crecía, sobre lo que significaba recuperar tu narrativa. Las historias resonaron. La gente se inclinó. Un panel en South by Southwest llevó a una entrevista en un podcast que llevó a un artículo en una revista. De repente, no era solo un tipo de tecnología. Era una historia, una voz para el camino no convencional. El desertor que no solo ganó, sino que redefinió lo que era ganar. Sabía que la familia lo veía. Vi el rastro de migas de pan. La antigua amiga de la universidad de Cara siguiéndome en Instagram. Un primo dándole me gusta a una foto de una conferencia que di. Incluso la cuenta de LinkedIn de papá apareció en mi pestaña de ¿quién ha visto tu perfil? Nunca se conectó. Por supuesto, eso sería admitir interés, pero el mensaje era claro. Estaban observando. Bien. Que lo hagan. Quinto paso, la nueva invitación. A finales de marzo, recibí otro mensaje de Cara. Cara, papá cumple 65 en abril. Quiere una pequeña cena, solo la familia, sin dramas. Me pidió que te invitara. Miré el mensaje un rato. Esto era todo, el siguiente movimiento. El momento en que el equilibrio podía inclinarse hacia cualquier lado. Esperé unas horas, luego respondí, ¿yo? Claro, iré. Avísame cuándo y dónde. ¿Simple? Sin sarcasmo, sin condiciones. Que pensaran que había superado el asunto. Que creyeran que la incomodidad había quedado atrás. Pero detrás del telón, estaba orquestando el acto final. Porque si pensaban que la cena familiar sería solo otra reunión incómoda donde yo me sentaría en silencio en una esquina mientras ellos bailaban alrededor de la verdad, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. La mesa estaba puesta. La casa era mía. El poder había cambiado y yo había terminado de jugar a la pequeña. Llegué 5 minutos antes. No fue a propósito, la verdad. Dudé si aparecer a la moda tarde o no aparecer en absoluto, pero algo me dijo que ser el primero era la mejor opción. Hay un poder en ser el primero en la mesa, especialmente cuando la mesa solía ser una en la que ni siquiera te invitaban a sentarte correctamente. La cena de cumpleaños fue en un discreto restaurante de carnes en el centro, el tipo de lugar con manteles blancos, luz de velas y menús que no listaban precios. Cara había reservado una habitación privada cerca de la parte trasera. 12 asientos, una mesa larga. El mismo número de personas que se sentaron alrededor de esa mesa de comedor en Navidad cuando me entregaron un libro de autoayuda envuelto en papel rojo. Se sentía poético. Llevaba un blazer azul marino oscuro, sin corbata, lo suficientemente pulcro como para trazar una línea entre quien solía ser y quien me había convertido. Me había cortado el pelo esa semana, más afilado de lo habitual, bien afeitado, un reloj nuevo, un regalo para mí mismo, no por estatus, sino por simbolismo.
La inscripción en la parte posterior decía, tú construiste esto. No esperaba que nadie en la mesa lo notara. Ese no era el punto. Kara llegó después. Me dio una sonrisa forzada y un abrazo incómodo, del tipo en el que puedes sentir todas las palabras que quiere decir, pero no dice. Asentí, dije, gracias por la invitación, y tomé mi asiento. Luego el resto fue llegando poco a poco. Mamá con esa sonrisa siempre practicada. El tío Ron ya riéndose de alguna broma sobre el tráfico. Un par de primos que no había visto en meses. Y finalmente, papá entrando como si fuera el dueño del lugar, ignorándome al principio hasta que nuestras miradas se cruzaron. Me alegro de que pudieras venir, dijo. Su tono era neutral, medido, casi cauteloso. No me lo perdería, respondí. La cena comenzó de forma civilizada. Pequeñas charlas, el tiempo, los coches, los niños. Alguien mencionó una nueva serie de Netflix. Dejé que me pasara por encima. No estaba allí para participar en las bromas habituales. Estaba esperando. El momento importaba. Matt llegó tarde, con aspecto avergonzado. Me hizo un rápido asentimiento y se sentó junto a Kara, jugueteando con su servilleta. No me había mirado a los ojos ni una vez desde el día en que renunció. El camarero vino a tomar nuestros pedidos. Se sirvió vino. Se pasó el pan. La noche transcurrió hasta que llegaron los platos principales, y fue entonces cuando vi mi oportunidad. Papá acababa de cortar su bistec cuando Kara se levantó y se aclaró la garganta. Bien, dijo, levantando una copa. Antes de que comamos demasiado, solo quería decir un brindis rápido. Papá, feliz 65º cumpleaños. Todos te queremos y esperamos que este nuevo capítulo te traiga paz, descanso y mucha pesca. Risas ligeras, tintineos de copas, algunos oigan. Luego fue su turno. Papá se limpió la boca y se puso de pie, sosteniendo su vino. Gracias a todos, comenzó. Realmente, no estaba seguro de si podríamos volver a reunirnos así, pero me alegro de que lo hayamos hecho. Significa mucho veros a todos aquí, especialmente a ti, Elliot. Me miró como si estuviera tratando de leer una línea de un teleprompter invisible. Sé que las cosas no siempre han sido perfectas entre nosotros, pero siempre he querido lo mejor para ti, incluso si no siempre lo dije de la manera correcta. Eso captó algunas miradas. Mi madre incluso extendió la mano y le apretó la muñeca como si hubiera estado esperando que dijera eso durante años. Hice un pequeño asentimiento. Lo aprecio. Se volvió a sentar. Algunas personas aplaudieron. Kara parecía aliviada. El vino fluía libremente entonces, y la gente comenzó a relajarse en la noche, pero yo no estaba relajado porque ahora era mi turno. Esperé hasta el postre. Los platos fueron retirados y el camarero trajo un modesto pastel de chocolate con 65 velas encendidas. Hubo fotos, cantos, algunos aplausos incómodos. Luego, mientras los tenedores se hundían en las rebanadas, me puse de pie. Antes de que nos vayamos todos, dije, levantando mi copa. Me gustaría compartir algo también. Solo un anuncio rápido. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Me tomé mi tiempo. Sin prisas, sin nervios. La mayoría de ustedes saben que he pasado la última década más o menos construyendo mi empresa. Ha sido un viaje. Muchos altibajos, noches en vela y aprender por las malas. Pero estoy orgulloso de lo que se ha convertido. Y recientemente, comencé a explorar algo nuevo. Bienes raíces. Algunos asentimientos educados. No hablo de voltear casas ni nada. Estoy construyendo algo más significativo. Una serie de proyectos comunitarios, desarrollos de uso mixto, incluso algunas propiedades patrimoniales. Miré alrededor de la mesa, deteniéndome el tiempo suficiente para captar la mirada de todos. Una de esas propiedades salió a la venta recientemente. Significaba algo para mí. Llevaba mucha historia, así que la compré. La sala se tensó. Pude sentir el cambio. Me volví hacia papá. Era tuya. Se congeló. Seguí hablando. No te la compré a ti.
Se la compré al banco. Estabas en preejecución hipotecaria. Probablemente pensaste que tenías más tiempo, pero tu tipo de criptomonedas, Lance, ¿verdad? Fracasó más rápido de lo esperado. Su rostro se vació de color. El tenedor de mamá cayó sobre su plato. No estaba sonriendo. No me estaba jactando, solo hablaba con calma y mesura, como si leyera un comunicado de prensa. Les he dejado quedarse allí estos últimos meses. Cubrí los servicios públicos. No aumenté el alquiler. No los eché. Quería asegurarme de que estuvieran cómodos. Pero ahora que su contrato de arrendamiento está terminando, las cosas cambiarán. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La voz de papá era baja, aguda, defensiva. Estoy diciendo que recibirán una carta formal por correo esta semana. Tendrán 60 días para desalojar. Después de eso, la propiedad se convertirá en una incubadora de startups para fundadores desatendidos. Es parte de la fundación que estoy lanzando. Mamá jadeó. ¿Nos estás desalojando? La miré, no con crueldad, sino con claridad. Estoy recuperando algo que nunca fue tuyo para usarlo como arma. Silencio. Muerto. Un silencio denso. Podrías haber llamado, susurró ella. Podrías haber creído en mí, respondí. En cualquier momento de los últimos 12 años, pero en cambio te burlaste, me desestimaste. Y cuando finalmente me presenté como algo más de lo que esperabas, me entregaste un libro sobre cómo fracasar mejor. Así que sí, compré la casa y la estoy usando para algo bueno. Papá se puso de pie, con la cara roja. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije. Me hace libre. Matt miraba su plato. Cara parecía querer hundirse en el suelo. Saqué un pequeño sobre y se lo deslicé por la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Algo para tus hijos. Un fondo de becas. Matrícula totalmente pagada donde sea que vayan. Sin condiciones. Solo porque todavía te quiero y sé que lo intentaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no lo abrió. La silla de papá rechinó ruidosamente mientras la empujaba hacia atrás. Siempre has sido un desagradecido. No, dije en voz baja. Simplemente he dejado de disculparme por existir en mis propios términos. Él salió furioso. Mamá lo siguió, murmurando algo sobre una arrogancia increíble. Algunos otros se quedaron aturdidos. Ron parecía haber presenciado una tragedia shakespeariana en tiempo real. Volví a sentarme y tomé mi vino. Cara me miró. Realmente me miró. No sabía que era tan malo, susurró. Asentí. Eso es porque dejé de decirte cuando empezó a doler. Ella no dijo nada durante mucho tiempo, solo miró el sobre. Luego, finalmente, se inclinó y susurró, gracias. Volví a sentir. Cuando llegó la cuenta, la mitad de la mesa ya se había ido. Solo quedaban Cara y Matt. Matt aún no había hablado. Ni una sola vez. Cuando me levanté para irme, coloqué un segundo sobre frente a él. Él levantó la vista. ¿Qué es esto? Una elección, dije. Tu nuevo empleador está a punto de ser auditado. No están listos. Puedes quedarte o puedes cambiar de barco y unirte a un competidor que estoy financiando discretamente. Salario más alto, mejor ajuste. Sin drama familiar. Es tu decisión. Él abrió la boca, la cerró. Asintió. No esperé un agradecimiento. No lo necesitaba. Salía la noche. El aire fresco y limpio. El cielo se extendía ampliamente sobre mí. No hubo fanfarrias, ni aplausos, solo paz. Y por primera vez en años, no estaba persiguiendo nada. Estaba caminando hacia algo completamente mío. Ya no era el desertor.